Capital Sonoro. Hola, bienvenidos a De Vital Importancia. Esta vez con unos episodios especiales porque los hicimos hace un tiempo ya. Las entrevistas que van a escuchar a continuación las grabamos en el marco del Hey Festival 2023. Hablamos con personas como Margarita García Roballo, Ileana Cabral y Leonardo Padura. En este episodio recuperamos una de esas charlas y de paso les pedimos perdón por el audio de bajísima calidad. Lo importante, y ojalá les guste, es la historia que van a contarnos a continuación. Así que sin darles más largas, bienvenidos a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Mi nombre es María Cuestas y me encanta tenerlos una vez más aquí. Bueno, soy Leonardo Padura, escritor cubano, novelista, guionista, periodista. Leonardo, la salsa, la música ha sido siempre una inquietud en tu literatura y yo honestamente creo que en tu vida. Hay un libro que es muy famoso que se reeditó hace unos años a través de Tusquets, que son los rostros de la salsa, y son unas entrevistas y unos perfiles a gente muy importante en la historia de la salsa, ¿cierto? A mí se me viene a la cabeza Rubén Blades porque me parece que es un personaje fascinante, pero quisiera que habláramos tal vez de tu primer contacto con la salsa, cómo llegas, qué pasa. Mira, bueno, yo soy cubano, he vivido toda mi vida en Cuba. Los últimos años viajo bastante, pero mi punto de partida y de regreso siempre está en La Habana, en Cuba. Y como cubano, pues nada, crecí escuchando música. Recuerda que, recuerda no, tú de eso no tienes ni la menor remembranza. En esos años 60, cuando yo era niño, yo nací en el año 55, recuerdo que una vecina que era muy jovencita, ella le correspondía limpiar la casa y lo hacía siempre con la radio puesta a todo volumen. Y ahí pues escuchaba boleros, sones, danzones, y cuando fui creciendo, bueno, pues tuve el interés, el conocimiento muy complicado de lo que significaba la llegada del beat y del rock a la música universal. En esta última novela mía, Personas Decentes, se cuenta cómo Mario Conde escucha por primera vez a los Beatles. Es una historia personal, Pero bueno, tengo una educación sentimental en la que la música está muy presente. A pesar de que mi casa no era una casa especialmente musical, pero la música me rodeaba. Después, en los años 70, finales de los años 70, empiezo a tener unas primeras informaciones de que existía una música que se llamaba salsa. ¿Por qué tan tarde? Porque en Cuba, a nivel de política oficial, se dictaminó y se practicó que la salsa era una especie de expolio del acervo cultural cubano. No se entendió realmente, o no se quiso entender realmente, que había ahí una serie de elementos de carácter cultural en sentido general que distinguían la nueva salsa de la vieja música cubana. No se conocía la obra de los nuevos salseros. Recuerda que en el año 1978, se produce un acontecimiento histórico fundamental, que es que se graba el disco Siembra. Pero desde el año 71, con aquel gran concierto que organizó Fania en el Chita de Nueva York, ya la salsa había dejado de ser un fenómeno de la comunidad latina neoyorquina, una comunidad muy heterogénea, pero muy homogénea a la vez, porque aunque había gente de todas partes, de Puerto Rico, de Colombia, de México, de Panamá, de Cuba, de República Dominicana, y gente de otras culturas que les interesaba la música del Caribe, como es el caso, por ejemplo, de un Larry Harlow, por ejemplo, y había también una tradición que venía desde los años 30-40, cuando maestros como Mario Bauzá, Machito, Chano Pozo, habían empezado a trabajar con las grandes bandas norteamericanas y
crearon esa música maravillosa que es el Latin Jazz. Todo esto está pasando en Cuba. Vivimos al margen de ese proceso y sobre todo es en los años 80 cuando la salsa entra en Cuba. Y la salsa entra en Cuba con una explosión que se llamó Oscar de León, que hizo varios conciertos en Cuba y la gente se arrodilló ante la salsa porque encontró que había un elemento original de la música cubana, pero interpretada y asumida de una manera novedosa, moderna. Ya se empieza en esa época a escuchar, por supuesto, a Rubén con Willy, se conoce o conocemos algunos la obra de la música y la voz de un Héctor Lavoe, de un Cheo Feliciano, de músicos que después han sido más o menos importantes, Roberto Roena, en fin, esto entra la salsa. Y a finales de los años 80, en el mismo proceso de la salsa, ocurre un elemento importante, y es que se empieza a agotar una manera de hacer la salsa y comercialmente se buscan estrategias para revitalizarlo. Y empieza a haber una producción de una salsa más comercial, aquello que se llamó salsa erótica o salsa camera. Ya eran estos cantantes más refinados, más bonitos, estos menos rebeldes. Pero también ocurre un fenómeno importante, y es que se le abre un espacio al merengue, a un nuevo merengue. Ya no es el merengue tradicional de los años 40-50, y ahí hay una figura fundadora que es Johnny Ventura, y una figura revolucionadora que es Wilfrido Vargas. En medio de todo ese ambiente musical, y creo que nada más que vamos a tener tiempo de hablar de la salsa, porque esto es un tema muy interesante, en medio de todo ese ambiente musical y cultural que está ocurriendo, y comercial, porque está todo. A ver, doy un paso atrás y te doy una definición. Yo creo que la salsa es la expresión cultural más importante y abarcadora del Caribe contemporáneo. Completamente. No hay ni en la literatura, ni en la pintura, ni en el cine, ninguna manifestación cultural, porque la música es la expresión cultural más importante del Caribe. Tiene que ver con nuestros orígenes culturales, nuestros orígenes históricos, con la presencia importantísima y decisiva de las culturas africanas. Y digo culturas porque muchas veces se ve a África como un bloque, y África es un conglomerado de pueblos, que incluso puede haber hasta donde tú estás una tribu y hasta donde yo estoy otra, que incluso tienen dioses y lenguas distintas. Es decir, que África es muy diversa. Pero bueno, sobre todo está la presencia de los africanos que vienen de la zona de Nigeria, que son los últimos que llegan, porque ellos eran los cazadores de esclavos, y viene con toda esta cultura yoruba, que es tan importante en cuanto a elementos culturales como la religión o como la música, y determinadas costumbres, e incluso a nivel físico determinan mucho esos negros, que son los últimos que llegan con la trata, y después de la abolición de la trata. En fin, ese fenómeno cultural caribeño pues está en el ambiente, y yo tengo la oportunidad maravillosa y completamente aleatoria de empezar a encontrarme con músicos que participan de ese movimiento. En un festival cervantino a finales de los 80 me encuentro con Wilfrido Vargas y lo entrevisto. En una Semana Negra de Gijón me encuentro con Rubén Blades y tengo una primera entrevista con él. Vengo a unos festivales del Caribe en Cancún, y ahí entonces ya puedo entrevistar a Papo Luca, a Johnny Ventura, a Willy Colón. Voy en el año 92 a los Estados Unidos y logro ir a Nueva York y entrevisto al maestro Mario Bauzá, y así fui entrevistando
a estos músicos y publicando esas entrevistas en distintos periódicos, revistas cubanos y de fuera de Cuba, hasta que me doy cuenta de que puedo armar el libro. Pero cuando ya quería armar el libro, dije, aquí me falta una entrevista y voy a salir a buscarla por todos los medios. Y era una entrevista con Juan Luis Guerras. ¿Por qué Juan Luis? ¿Por qué Juan Luis? Porque Juan Luis había logrado un fenómeno de popularidad único en el momento en que Juan Luis es popular, es mucho más popular que Willy Colón y Rubén Blades en su momento, porque tiene un éxito universal. Y ese fenómeno de Juan Luis, además con una personalidad tan peculiar como la de Juan Luis, que es un tipo absolutamente introvertido, él me lo dice en la entrevista, que él, entre otras cosas, usa el sombrero porque debajo del sombrero es como si fuera invisible. Y me contaron amigos dominicanos que cuando él empezó a acompañar con la guitarra a Sonia Silvestre en determinadas actividades en Santo Domingo, muchas veces se ponía de espalda al público porque tenía un miedo escénico terrible. Entonces, bueno, yo quería conocer ese personaje, lo pude conocer gracias a un amigo dominicano, Freddy Ginebra, y con esa ya cerré el libro. El libro se publicó en el año 97 en Cuba, en México, tuvo una versión en inglés y después quedó ahí. Y ahora, bueno, Tusquets lo recuperó y ha tenido un recorrido muy bonito aquí en América Latina, pero muy especialmente aquí en Colombia. ¿Qué pasa? Que Colombia, que es un país que participa de manera decisiva en el fenómeno de la salsa, con características muy propias, porque la capital colombiana de la salsa no está en el Caribe. Y por eso yo digo que el Caribe cultural y el Caribe salsero tiene como ciudad más septentrional Nueva York y como ciudad más meridional Cali. Es decir, que no es un espacio geográfico, es un espacio cultural, pero con características muy específicas. Yo he visto actuaciones de agrupaciones musicales caleñas y de la costa del Pacífico, de negros de esa región, y no se parecen a los negros del Caribe. Incluso tienen instrumentos que nunca tocaría un negro del Caribe. Entonces es muy raro lo que ocurre ahí en Cali y con la salsa, y Colombia ha resultado ser económicamente lo que Venezuela fue en una época, que fue el sustento de muchos salseros, porque gracias a la bonanza económica. Los problemas políticos son otros. La bonanza económica que había en Venezuela en los 70 y en los 80 fue lo que les permitió ganar algún dinero, porque tocaban en Nueva York en un club en el que iban 60 personas, y iban a Venezuela y tocaban en un estadio donde había 80.000, y eso lo salvó. Y después Colombia fue el espacio y sigue siendo hoy como el último gran reservorio de la salsa. Sigue siendo Colombia, y eso esta música tiene que agradecérselo, y más en un momento en el que ha habido un auge de un género musical bastardo y poco creativo como es el reggaetón, en comparación con la riqueza de la salsa. La salsa, mira, fundió todo. La salsa se apropió de todo. La salsa fue absolutamente creativa, y para ser creativo hay que ser irreverente, y esa irreverencia le permitió unir ritmos populares y folclóricos de República Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de México. El bolero lo reescribieron en tiempo de salsa, el son cubano lo reescribieron en tiempo de salsa. Fueron unos atrevidos, porque fueron unos revolucionarios.
y creo que eso es lo que le dio ese carácter a esa música y de ahí su importancia. Y por eso creo que era interesante la reedición de este libro, que incluyó una nueva entrevista con Rubén y un nuevo prólogo que yo escribí para reubicarlo en el tiempo 20 años después de la primera edición. ¡Hey tú! ¿Ah? Sí, papá, mamá. ¿Tu hijo o hija se la pasa dibujando o creando personajes extraordinarios? Escribiendo universos mágicos, bailando y cantando como tenor, creando paisajes con sus fotografías o hace cualquier tipo de arte? Invítalo a listar sus obras y compartir su arte en Eureka. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Leonardo, hay una cosa que dices tú que es absolutamente seria y es, claro, digamos a la gente de mi generación, que somos como 5 generaciones distintas, nos ha llegado la salsa de una manera distinta, ¿cierto? Y para nosotros la salsa tiene que ver sobre todo con un diálogo familiar, que al menos latinoamericano, que tiene todo que ver con los encuentros y las celebraciones en la fiesta, ¿no? Nosotros conocimos la salsa bailando en diciembre y creo que eso, a quienes nos interesó en algún punto la salsa, nos hizo como hacer el proceso a la inversa, ¿no? Como bailar, dejar de bailar e irnos a ver qué era lo que estaba pasando. Hay algo bien interesante que a mí me llama mucho la atención de la salsa y es la forma en la que se escucha salsa en el presente, que tiene todo que ver con la nostalgia, porque obedece a una forma de producir música que ya no es posible. Claro, no, mira, hay un elemento en esto que tú me dices que es fundamental. El éxito de la salsa, de que se convirtiera en un fenómeno de cultura de gran alcance popular, se debe a su carácter festivo. No puedes pretender una salsa que hable únicamente de los problemas sociales y que tenga un carácter existencialista y con eso atraer a los grandes públicos del Caribe. La salsa se hace en la fiesta, se disfruta en la fiesta y te deja un sustrato a partir del cual tú reflexionas. Cuando oyes plástico, Rubén está haciendo ahí un alegato latinoamericanista importante, pero que lo puedes bailar y lo puedes gozar y lo puedes disfrutar. Entonces creo que ahí está la clave del éxito de la salsa, que pudo poner a un nivel de consumo toda una serie de problemáticas sociales, políticas, culturales que existían en el Caribe, pero haciéndolo de la manera en que lo entendemos en el Caribe. Porque en este mundo nuestro del Caribe, incluso la música más íntima, el género del bolero, tiene que ser bailable, tiene que tener un ritmo bailable, porque la música se realiza en el baile. Somos un pueblo de bailadores y no podemos ser de otra manera, y eso se lo debemos afortunadamente a esa enorme herencia africana que recibimos, donde el ritmo y el baile están a flor de piel. Entonces, hoy se produce música de otra manera, incluso se consume de otra manera, porque con el universo digital en el que estamos viviendo, muchos paradigmas han cambiado, muchas maneras de realizar los actos en general, cualquier acto de la vida, pero incluso en particular los actos culturales ha cambiado. Y por eso la salsa ha quedado en un espacio en el que, como tú dices, la nostalgia, la memoria, el recuerdo es importante. Pero yo creo, y lo he visto,
En una reunión de amigos, en una fiesta, tú pones determinadas músicas y la gente la está oyendo, pero cuando pones salsa buena, la gente se mueve, claro. La gente se mueve, aunque sean de tu generación, que tú naciste 20 años después que se grabó Pedro Navaja. Claro. Y oyes Pedro Navaja y te paras y empiezas a bailar, porque es que lo sientes. Y bueno, y oyes a Celia Cruz, que Celia Cruz pudiera ser tu bisabuela o tu tatarabuela, y bailas con Celia, y con Johnny Pacheco y su tumbao, en fin, que sigue siendo una porque a ver, cuando un producto cultural es auténtico y es de calidad, su presencia en el consumo de las personas que tienen una cierta necesidad de estar cerca de las manifestaciones artísticas, eso permanece. A ti no te puede parecer, y seguramente no te parece, que 100 años de soledad es una novela vieja. ¿Por qué? Porque es buen arte. Porque es buen arte, y tampoco te va a parecer, y nos vamos 15 años antes de 100 años de soledad, Pedro Páramo tampoco te lo puede parecer, en fin, que yo creo que esa es una de las expresiones y de las capacidades de la cultura, de poder establecer un diálogo con diferentes generaciones y poder comunicarse con diferentes generaciones. Te he mencionado monstruos de la cultura literaria o de la cultura musical, pero ¿por qué vas a los museos a ver pinturas? ¿Por qué vas a los museos? ¿Por qué vas a ver el Jardín de las Delicias del Bosco en un museo, o vas a ver la Mona Lisa de Leonardo en el Louvre, en el Prado, en el Louvre? Porque todavía ese arte te puede decir algo, y yo creo que esa permanencia del arte es importante. No quiero decir con esto que dentro de 300 años la salsa vaya a tener la misma importancia. Hay que esperar. Los procesos históricos y culturales a través del tiempo pueden sufrir variaciones, olvidos. Hay ciertas músicas que ya no nos dicen nada más que la curiosidad histórica por escucharla, y hay otras que siguen teniendo una presencia porque han logrado esa coyuntura, esa conexión mágica entre lo que ocurrió en su momento y lo que va a ocurrir en el futuro, que se llama capacidad de trascendencia. Leonardo, quisiera que recordando un poco lo que hemos mencionado antes, como que nos pongamos en un lugar muy particular de pensar la salsa como un artefacto cultural, porque a mí me interesa mucho casi que ubicar una cartografía sobre otra de los puentes que hizo la salsa a través no solamente de los instrumentos que utilizó, del lenguaje que propuso también, ¿no? Como que agarró todas estas ideas de lo popular de muchos países latinoamericanos y centroamericanos y los puso como a flote. Pero es que hay una cosa bien interesante cuando uno se pone como juiciosamente a ver qué decían, cómo se llamaban los discos de la Fania, la forma en la que se fueron publicando, en la que uno entiende casi que los procesos de migración de la gente al norte, ¿no? ¿Por qué se iba? No, mira, es que el origen de la salsa no por gusto está en Nueva York. Como mismo a nivel musical, la célula básica fue el son cubano, por las características de un sistema musical abierto que tenía el son cubano, en el que, como el jazz, tú puedes, en ese sistema puedes insertar toda una serie de elementos y de manera orgánica funcionar, que es lo que ocurre con la salsa. Tiene que haber un conglomerado humano que esté en condiciones de realizar esa conexión, y ese conglomerado estaba en Nueva York. Ninguna otra ciudad del Caribe tenía el carácter cosmopolita
que tenía Nueva York. Ninguna otra ciudad del Caribe tenía las condiciones mínimas culturales para provocar esa fusión. Los venezolanos estaban en lo suyo, los cubanos estaban en lo suyo, los puertorriqueños en lo de ellos, pero Nueva York significa ese punto de confluencia de todas estas culturas, y por eso es que pueden propiciar el origen de la salsa, porque te lo decía antes, la salsa es un fenómeno cultural caribeño, y su carácter es justamente esa diversidad de influencias, de presencia, de obsesiones, de necesidades expresivas en la letra y en las músicas que trae el Caribe. Cuando en aquellos primeros discos de lo que fue la protosalsa original, Joe Cuba dice: la calle está durísima, está hablando del Caribe, y la calle está durísima, y la calle sigue estando durísima. Cada vez más dura. Entonces, o más dura tal vez, en fin, que yo creo que se produjo ahí una conjunción histórica necesaria, porque ningún proceso cultural surge por generación espontánea, surge por una necesidad de expresión, de conciencia histórica. Hay toda una serie de elementos que están influyendo, y por eso surgió la salsa, por eso se expandió la salsa, y por eso todavía hoy tú y yo estamos hablando de salsa. Leonardo, yo sé que hay muchos discos que la gente dice que es el gran disco de la salsa, y para mí es muy difícil reducirlo a uno, pero ¿cuál es ese disco al que tú vuelves? No, es muy difícil, no creo que es justo, no creo que sería justo, porque en cada momento se fueron produciendo obras muy importantes. Por supuesto, Siembra es un disco que está en el centro porque es que es un disco perfecto, está en el centro de la capacidad creativa de la salsa. Pero por ejemplo, hay un disco que a mí me encanta, que se llama Solo ellos pudieron hacerlo, que son Willy Colón y Celia Cruz, que es como encontrar esos dos mundos. Y hay los discos de Juan Luis, 20 años después, esos discos de Juan Luis de los años 90, que son una maravilla en todos los sentidos. Y no solo eso, es que también, y esto es un elemento muy importante del que no hemos hablado, a nivel escénico, la salsa también crea una propuesta nueva. Los músicos de los años, hasta los años 60, iban a tocar de traje y corbata. Puestecitos. Porque tenían que ir así, porque eran los salones donde los contrataban. Y de pronto llegan estos tipos desarrapados, con barba, con pelo largo, mal peinado, con una camisa remangada, y que empiezan a gritar que la calle está durísima, y que empiezan a gritar que la calle está durísima, y se mueven de una manera distinta, y proponen una visualidad con respecto a ese fenómeno cultural distinto, y todo eso hace que sea un fenómeno no solamente musical, como te he dicho, sino un fenómeno cultural. Recuerden que De Vital Importancia no sería posible sin la investigación de Juan Pablo Conto y la edición de Adriana Castellanos, la dirección de Santiago Rivas y las tareas múltiples de quien les habla, María Cuestas. De Vital Importancia es apenas una parte de las cosas que hacemos en Capital Sonoro. Seguramente ustedes conozcan Capital Político, Respeto, nuestro podcast de música y un montón de cosas más que andan por ahí en los universos sonoros. Así que síganlos, únanse a nuestras conversaciones y cuéntenos qué les gustaría escuchar. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, porque en todas nos encuentran como @Canal Capital. Gracias por estar con nosotros una vez más. Capital Sonoro.